Gina, ¿qué tipo de TOC tenés? El tipo de TOC que tengo yo se llama TOC puro, creo. ¿TOC? Puro, Puro. sí. Son más bien pensamientos y las compulsiones que hago son mentales. Es decir, que no hago ningún movimiento o acción. Ok. Entonces es mucho más difícil de ver y de también hablarlo. Claro. Pero ¿en qué se centra? O sea, ¿cómo empezó todo esto? En realidad, con el diario del lunes empezó hace más de 10 años, ¿no? Pero yo no sabía que era TOC. Arranca porque, nada, me entero que un chico del colegio se suicidó y a partir de ahí me empezó a llamar la atención ese tema. Al principio parecía como una curiosidad y eso se fue transformando con los años en miedo a hacerlo. ¿Tenías cuántos años ahí? 18, 19, más o menos. Antes de eso, eso no era un tema para mí. Y a partir de ahí es como que me obsesioné con el tema y me empezó a pasar de tener miedo de hacerlo. Después se empezó a transformar también en miedo de que otros lo hagan o ver cuando alguien lo hace. Y bueno, así arrancó. Pero, ¿qué fue lo que te despertó ese episodio de suicidio de la persona conocida de tu colegio? Yo diría que fue curiosidad. O sea, como, che, ¿por qué la gente se suicida? Me cuesta un poco decir la palabra a veces. Cómo alguien llega a hacer eso, qué siente la persona cuando lo está por hacer, y era como que yo me podía poner hay algo como de la empatía que se me mezclaba. Entonces yo decía, pero ¿cómo una persona va a hacer eso? ¿Cómo llega a eso? Entonces ahí también fue empezar a aprender, entre comillas, sobre, por ejemplo, la depresión, la esquizofrenia, bueno, distintas enfermedades, y chequear si yo lo tenía o no. Y eso empezó a transformarse en una compulsión. ¿Vos se lo contaste a tu familia esto también en el momento que te empezó a pasar? ¿O te da vergüenza en su momento decir, che, tengo estos pensamientos? Porque creo que el decirle a tus viejos, Sí. pienso en quitarme la vida, es fuertísimo. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo lo abordaste? Primero me dijeron lo típico, ay, todos pensamos alguna vez en eso. Y yo como, sí, pero ustedes piensan todo el tiempo, no creo. Pero cuando le dije a mis papás, creo que al principio le sacaron un poco de importancia, típica. Y después, por otro lado, después fue como, bueno, son pensamientos catastróficos, intrusivos, nada, ahí. Y después fue difícil que ellos entendieran que hay un tipo de TOC que es esto. Aparte me empezó a pasar como cosas muy claras de TOC, como por ejemplo caminar solamente abajo de balcones, porque yo sentía que si caminaba por afuera se me caía alguien en la cabeza. Se te queda alguien que se iba a tirar. Sí, O sea, siempre está todo relacionado con sí. eso. La temática es suicidio. Claro. Después, por ejemplo, no ir al subte o ponerme muy atrás porque siento que me iba a tirar, por más de que obviamente en el fondo no. Claro, vos sentías que quizás podías Sí. tener el impulso de hacerlo. Constantemente. Claro, y siempre era el cuidado de no hacerlo. Claro, exacto. Ok. O por ejemplo, no sé, así muchas, ¿no? Pero poner, no sé, estar viajando en avión y sentir que voy a abrir la puerta de... Sí. O sea, lo digo y es muy ridículo. No, igual que son pensamientos intrusivos. Sí, y muy ridículos. Pero lo tuyo era puntual con el suicidio. Sí, después se me empezó como a transformar porque esa es la temática principal, pero había otra temática como satélite que era el tema del existencialismo, como el universo, de dónde Porque venimos. estamos acá, dónde vamos. Claro, a dónde vamos, tipo, qué somos, entonces la vida no tiene sentido, entonces si no tiene, Porque estoy viva. claro, entonces suicidio. O sea, sí, todo desemboca O sea, en... Sí. todo era Sí. eso. Pero ¿y te obsesionaste con otros casos después de este...? Claro. Yo te puedo nombrar como 20 personas que ni conozco, pero sé cómo se suicidaron, qué tenían en teoría, viste que nunca se sabe en realidad, obviamente. Desde el marido de Ana Serena Vélez, tipo, me obsesioné con ese caso, hasta, no sé, había una chica de Gran Hermano, no sé cómo se llamaba, pero también me acuerdo. Y bueno, hay otros casos, y todos me daban de comer a la obsesión, sería. Claro. O sea, cuando vos escuchabas de estos casos, ¿se iba como alimentando Sí. esa obsesión de yo puedo hacerlo de Sí. esta forma? Cuanto más lo hacen, es más probable que lo haga. También como el acceso a tanta info, ¿no? Como que podés buscar. Y me pasaba de que me ponía a buscar y de pronto, no sé, sabía el nombre, apellido de la madre, el padre de la persona y yo ni siquiera sabía quién era. Leía, me acuerdo en Facebook,
No, no. Ah, buscabas a los familiares de Sí. las personas que se habían quitado la vida. Sí, porque eso después, sí, con el diario del lunes era una compulsión. Claro. Buscar información, chequear, un poco también, che, ¿tendré depresión? No. Esas eran como las preguntas constantes. El tema es que como no hago nada de acción, la compulsión es responderme. Cuando vos buscabas información acerca de estas personas, por ejemplo, meterte en el Facebook de la familia, saber quién era el padre, la madre, hermano, o sea, ¿qué intentabas encontrar? O sea, ¿cuál era la respuesta que vos querías tener para vos? Me parece que saber qué era lo que tenía la persona para chequear que no lo tuviera yo. Ok. Porque en el fondo, en realidad, es miedo a hacerlo. Entonces, pero igual en el TOC nunca te satisface ninguna respuesta. Entonces es como, al principio me alcanzaba con saber que esa persona tenía depresión y yo no, pero después era, y no, pero una vez escuché una noticia que la persona no tenía eso y lo hizo igual. O sea, el TOC no es solamente pensamiento, es sensación, impulso, imagen. Entonces, lo que más me asusta a mí es la sensación de impulso, que cuando estaba mal, sentía que todos los días eran el último. ¿Y hoy en día cómo lidias con todo esto? Hoy ya mucho mejor, obvio, con la medicación y el tratamiento. De hecho, puedo hablar del tema. Antes yo prefería no hablar del tema, no mirar películas, series donde yo pudiese sentir que venía una escena de esas, ¿no? No, y ahora bien, o sea, y me parece que también el TOC está como medio mal usada la palabra. Y TOC también la gente relaciona con ordenar, chequear, verificar. Y muchas veces hay otros tipos de TOC, como por ejemplo el mío, que no se habla y hay un montón de gente que lo tiene. Y lo lidio bien ya. Me siento bien. Ok. Pero me armaron esos No, pensamientos. sí. Desde que empecé a tomar la medicación es como que me apagaron un volumen. Claro. O sea, obviamente que el pensamiento está, porque no se va, pero es como que lo dejo pasar y no me obsesiona. Es como, no tiene luz como para que yo esté solamente mirando ahí. Es como mucho más tenue. ¿Qué le aconsejarías a una persona que hoy esté como estuviste vos en tu peor momento? Primero que hable, o sea, con su entorno, y también que pida ayuda y que hay gente que se especializa en esto. Eso me parece que es muy importante. Y también me hubiese gustado, cuando yo estaba mal, ver a alguien que cuente que tenía algo parecido a lo mío. Y no lo encontré en ese momento. Y me parece que ahora es clave, porque ahí es donde vos te identificás y pedís ayuda.